obsequios a los necesitados. Y después vamos a ver las leyes de Terumot o las ofrendas. Así es que nos vamos a dar cuenta de que el diezmo no es o no era como nos lo habían enseñado. Así es que vamos a empezar con el libro, vamos a leer mucho, pero yo espero que podamos aprender cómo era el diezmo bíblico y qué tenía que ver, porque no solamente estaba el diezmo, sino estaba lo que se llamaba terumat, que era la ofrenda o que era el diezmo. Fíjense lo interesante, porque había un diezmo que se separaba para el sacerdote y había un segundo diezmo. Así es que había dos diezmos dentro de lo que eran las cosechas. No solamente era uno, sino eran dos. Así es que vamos a empezar. Vamos a ver por aquí. A ver por aquí. No salió nada. Pero déjenme ver por aquí. Siempre siempre la computadora dándome problemas. Ok, ya no es normal. Ya es normal, ¿verdad? Ok, ok, ahí está. Ahí estamos. Quedó. Entonces, vamos a ver qué dice aquí: leyes de obsequios, derechos agrícolas a los necesitados. Y fíjese la gran cantidad, porque dice, incluye 13 mandamientos, 13 preceptos, 7 preceptos positivos, 6 preceptos negativos. Y dice, a saber, uno, dejar la pea. ¿Qué es la pea? Son los cultivos de la esquina de los campos para los necesitados. 2, no vaciar la pea, no vaciar las esquinas. 3, dejar a favor de los necesitados el leket. ¿Qué es el leket? El leket son espigas o cultivos individuales que caen durante la cosecha. 4, no recolectar el leket, no recolectar lo que se cae. 5, abandonar los racimos. Abandonar los racimos incompletos en los viñedos. 6, no recoger los racimos incompletos de los viñedos. 7, abandonar las uvas caídas en la vendimia. 8, no recoger las uvas caídas. 9, dejar los cultivos que se haya olvidado recoger. 10, no regresar para recoger lo olvidado. 11, separar el diezmo para los pobres. 12, dar caridad según la posibilidad y no endurecer. El 13, no endurecer el corazón hacia los pobres. Se da cuenta cómo dice separar el diezmo, después dice dar caridad, darse de acá según la posibilidad y no endurecer a los pobres. Así es que en cuestión de dinero nos vamos a dar cuenta de que la generosidad hacia el pobre, hacia el huérfano, hacia la viuda, hacia el levita, hacia el sacerdote, siempre estaba ahí. Y ese es uno de los principios fundamentales para lo cual se crea este sistema que tenía que ver con que el pobre siempre tuviera donde sostenerse, que el pobre siempre tuviera un lugar donde venir y poder tomar lo que necesitara. Así es que hoy vamos a hablar de todo esto y nos vamos a dar cuenta de, por ejemplo, por qué no recoger las espigas, por qué no recoger las uvas, por qué no recoger todas estas cosas. Y le va a abrir el entendimiento, por ejemplo, el libro de Ruth. El libro de Ruth dice que ella estaba recogiendo espigas, pero ¿cuál era el tipo de espigas que estaba recogiendo? ¿De dónde era? Entendiendo este trasfondo, vamos a dar cuenta de que era lo destinado a los pobres. Ruth venía con su suegra, eran viudas, por lo tanto no tenían un sustento, podían ir a un campo y podían cosechar lo que le correspondía a ellos. También vemos en los evangelios que iba Yeshua con sus discípulos por un campo y tomaron de las espigas. ¿Por qué tomaron de las espigas? No es que iban a entrar a cualquier campo, iban a tomar lo que se les antojara, sino que había ciertas esquinas, ciertos lugares en donde la gente podía pasar y tomar lo que necesitaba. El evangelio nos dice que ellos tenían hambre, pasaron por un campo, vieron las espigas, las tomaron, las frotaron en las manos y comieron. ¿Qué quiere decir esto? Que era un PEA, era un lugar, o era un leket, era un lugar que había sido destinado, una esquina que había sido dejada para que el pobre viniera, tomara y comiera. Estos pequeños aspectos, cuando los leemos dentro de la escritura, podemos decir, ahora entiendo cómo es esto, ahora sé qué es lo que está pasando, pero si no los estudiamos, seguimos leyendo la escritura como que entraron a un campo y en nuestra mente occidental es como que yo voy caminando, entro a un campo y tomo lo que no es mío. Eso
ante la Torá es considerado como robo. El Mesías y sus discípulos no podían robar, por lo tanto, tenemos que poner todo en contexto de que ellos estaban en un campo. Y ahora que en lo que estamos estudiando, usted va a poder entender un poquito más todo esto. Así es que 13 mandamientos. Y fíjese que el diezmo está dentro de la categoría que dice obsequios a los pobres. Aquí se lo voy a volver a poner. Dice leyes de los obsequios, derechos agrícolas a de los necesitados. Y entre ellos está el diezmo, ¿ok? Si es que para que usted vaya viendo por ahí. Pero vamos estudiando. Capítulo 1. Cuando uno cosecha, no debe cosechar todo su campo. Más bien debe dejar un poco al final del campo para los necesitados. Como expone, cuando cosechen, no vacíen las esquinas de los campos. Levítico 23:22. Esto se aplica tanto para el que cosecha con una herramienta como el que arranca con la mano. Lo que se deja se denomina pea o esquina. Levítico 23:22. Vamos a ver Levítico 23:22. Si nosotros leemos Levítico 23:22, nos vamos a dar cuenta que ahí aparece el 22. Aquí dice, mire, cuando segareis la mies de vuestra tierra, no segaréis hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu siega. Para el pobre y para el extranjero lo dejarás. Yo, Adonai, vuestro Dios. Si nosotros leemos el Tariat Misbots, en el versículo, capítulo 19 también, versículo 9, nos vamos a encontrar que el mandamiento prohibitivo, negativo, número 216, mandamiento 216, mandamiento prohibitivo 124. Claramente dice aquí en la tierra de Israel, y eso lo vamos a explicar ahorita, pero dice, no cosecharás por completo los rincones de tu campo. La esencia, está prohibido recoger toda la cosecha hasta el último borde del campo, sino que se debe dejar algo para los pobres. Esto se llama pea o esquina. Las leyes, todos deben dejar la pea para los pobres, incluso los Kohanim y los Leviim, los sacerdotes y los levitas. Esta misma se aplica tanto a los cultivos terrestres como los cereales o legumbres, pero no a las verduras, ni a los vegetales, ni a los frutos de los árboles, excepto los higos. Después, si seguimos leyendo por aquí, vamos a encontrar que el mandamiento performativo 93 dice, lo dejarás para el pobre y para el extranjero. Es una misma, es un mandamiento, dejar un límite del campo sin cosechar para los pobres. La Torá no especifica cuánto debe dejar uno. Sin embargo, Hazal, los sabios, han fijado una cantidad mínima. Dijeron que debía sobrar no menos de una parte de 60. La palabra ger, extraño, en este pasaje significa un converso justo al judaísmo. Mandamiento negativo 125. Ni recogerás las espigas de tu cosecha. Está prohibido recoger los tallos de grano que caen durante la cosecha. Mandamiento 219. Performativo 94. Para el pobre y el extraño lo dejarás. Es una misbah dejar las espigas de grano, ya sea que se hayan caído de la hoz durante la siega o de la mano durante la recolección. Esto se llama colección. Hazal, los sabios nos enseñaron que solo una o dos espigas de grano que caen durante la cosecha se llama colección. Sin embargo, si 3 o más caen a la vez de la mano del propietario, no se considera leket y no requiere que uno lo deje para los pobres. Siguiente mandamiento, no rebuscarás tu viña. Mandamiento negativo 126. Está prohibido cosechar todo el fruto en su totalidad de un viñedo durante la cosecha. El siguiente dice, para el pobre y el extraño tú lo dejarás. Es una misbah dejar para los pobres una parte del viñedo, las uvas sin cosechar. Esta misbah, este mandamiento se refiere a racimos de uvas formados de manera incompleta que tienen menos uvas que el racimo promedio. Esto se llama olelos. Deben dejarse para los pobres. Si un viñedo consta enteramente de racimos de uva formados de manera incompleta, todo se va para el pobre. ¿Ok? Eso está más adelante del libro, pero de una vez se lo voy a enseñar. Creo que lo marqué. Lo que se llama olelos. Aquí está. Aquí hay unas imágenes en el libro. Racimos sin formar.
ve el racimo completo y el racimo que está mi izquierda, este de aquí está incompleto. Este está intermedio y este es un racimo completo. Y también aquí abajo nos muestra cómo está un racimo completo y el de la más, el de hasta acá el de acá está incompleto. Este también está incompleto y el otro está completo. ¿Ok? Eso es lo que se llama olelos. Eso está aquí en el libro, pero ¿hay algún otro mandamiento? Sí, hay otro por aquí. Ni recogerás el fruto de uvas caído de tu viña. Está prohibido recoger las uvas caídas en un viñedo. Se prohíbe poner un cesto debajo de la vid al recoger las uvas porque se considera que está robando a los pobres. Para el pobre y el extranjero lo dejarás. Es una misbah, dejar, es un mandamiento dejar para los pobres las uvas que caen durante la cosecha. Me olvidó algo aquí. Es un mandamiento dejar para los pobres las uvas que caen durante la cosecha. Esta misma se refiere a las uvas caídas individualmente, que se denominan una o dos uvas que se caen durante la vendimia pertenecen a los pobres. Sin embargo, si caen tres o más, el propietario puede recolectarlas. Y por último, ya ahí se termina, sigue no robarás. ¿Okay? So, vemos lo que dice la Biblia, pero ¿qué hay de lo que dice el Tariag Mitzvot? Y también lo vamos a complementar con lo que es el Mishneh Torah. Porque todo esto que leímos está en la Biblia. Si nosotros vamos al capítulo 19, ahí vamos a encontrar en el capítulo 19, versículo, versículo 9. Dice, versículo 9. Cuando ciegues, aquí está, mire, Levítico 19, versículo 9. Cuando ciegues la mies de tu tierra, no cegarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra cegada, y no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña. Ve lo que se cae de la viña. Para el pobre y para el extranjero lo dejarás. Yo, Adonai, vuestro Dios. Todos esos mandamientos están del 9 al 10 en este pedacito que estamos leyendo aquí y en otras partes más adelante de la Biblia. Entonces dice aquí, así como se debe dejar una parte de cosecha para los necesitados en el campo, también cuando se recolectan los frutos de un árbol, se debe dejar un poco para los necesitados. Si uno transgrede y cosecha todo el campo o colecta todos los frutos del árbol, debe tomar un poco de lo que cosechó y colectó y dárselo a los necesitados, ya que esta entrega es un precepto positivo, como expone, déjalo para el necesitado y para el prosélito. Levítico 23-22. E incluso se ha molido la harina, echó una masa y horneado pan, debe dar pea, dando una parte del pan a los necesitados. Ahora, quiero que usted entienda algo bien claro, porque estamos hablando de cuando se recolecta. Cuando la cosecha está recolectada, es entonces cuando ellos tomaban el diezmo. Eso quiere decir que estamos aprendiendo el diezmo cuando cosechaban y otra cosa era lo que se dejaba para los pobres. Era un mandamiento dejar. Así que cuando vemos que decimos el diezmo es parte de lo que se le da a los pobres, eran dos cosas separadas. El diezmo, como vamos a ver, era cuando ellos cosechaban el trigo, la cebada, las uvas, los higos, las olivas y que te lo traían y de ahí tenían que sacar terumat, que la terumá era la parte para el sacerdote, el diezmo. Pero esta parte era separada. Ellos tenían que dejar para el pobre, tenían que dejar la parte del campo, de las espigas, tenían que dejar la parte de los viñedos, tenían que dejar la parte del árbol de los olivos. Eso era parte. O sea, no cosechaban el 100%, sino que una parte era destinada a los pobres y de lo demás que ellos cosechaban, ahí mismo aquellos. ¿Okay? Dice el 4. Como con leket.
cuando uno cosecha y agavilla, no debe recoger las espigas que se caen durante la cosecha, sino debe dejarlas para los necesitados, como expone. No juntes las espigas que caigan durante la cosecha. No juntes las espigas que se te caen durante la cosecha. Si uno transgrede y lo recoge, incluso si luego lo molió y horneó, debe dárselo a los necesitados, como expone. Déjalo para el necesitado y para el prosélito. Si las espigas se pierden o se queman después de que la persona las haya recogido indebidamente, es pasible de la pena de azotes. Y estamos viendo que si la persona recogió recogió todo el trigo, lo molió, bueno, ahora tiene que, del pan que hace, tiene que darle de ahí a los pobres. O sea que esto no era de que tenía que dárselo, tenía que haber dejado algo para los pobres. Y si tú lo recogiste todo, lo moliste, bueno, ahora tú tienes que sacar del pan que tú estás haciendo y traerlo como pea, como si fuera la esquina, como si fuera leket, como si fuera lo que se cayó en el campo. Dice el 5. Y lo mismo con Peret. ¿Qué es Peret? Peret son las uvas y racimos incompletos que caen durante la vendimia. Como expone, tampoco recolectes los racimos incompletos de tu viñedo, ni juntes los frutos caídos de tu viñedo durante la vendimia. Deberás dejarlos para el menesteroso y para el prosélito. Asimismo, el que agavilla, si el que agavilla y se me fue este programa otra vez. Deme un momentito. Deme un momentito. El cable aquí también, porque el cable se... Esperemos que ahí ya quede el audio. ¿Ok? 7. ¿Dónde estábamos? Ahora vamos a ver dónde estábamos. Era por la página 60. Era más para atrás. Ok. Vamos aquí. Ok, lo mismo dice recoger las espigas, si no debe dejarlas, esto ya lo leímos, déjalo para el necesitado. 5. Lo mismo con Peret, las uvas y los racimos incompletos que caen durante la vendimia, como expone. Tampoco recolectes los racimos incompletos de tu viñedo, ni juntes los frutos caídos de tu viñedo. Durante la vendimia debes dejarlo para el menesteroso y para el prosélito. Asimismo, si el que agavilla se le olvida una gavilla o dos en el campo, no debe tomarla, como expone. Si olvidas alguna gavilla en el campo, no vuelvas a recogerla. Deuteronomio 24:19. Vamos a ver lo que dice aquí Deuteronomio 24:19 para que vea que está ahí. Deuteronomio 24:19. Vamos a ver lo que nos dice. Aquí está, mire. Cuando ciegues tu mies en tu campo y olvides alguna gavilla en el campo, no volverás para recogerla. Será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda, para que te bendiga Adonai tu Dios en toda obra de tus manos. Cuando sacudas tus olivos, no recogerás las ramas. Aquí está lo de los olivos, los árboles. Cuando sacudas tus olivos, no recorrerás las ramas que hayas dejado tras de ti. Serán para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. Cuando vendimias tu viña, cuando vayas a los viñedos, no rebusques tras de ti. Será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. Y acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto. Por tanto, yo te mando que hagas esto. Ahí está lo que estamos leyendo. ¿Ok? Si se transgrede y lo recoge, incluso si la molió y lo horneó, debe dárselo a los necesitados como expone. Será para el prosélito, para el huérfano y para la viuda, lo cual constituye un precepto positivo. Entonces, has aprendido que todos estos casos son prohibiciones, que si uno las transgrede derivan en un precepto positivo, que es correctivo. Y si la persona no cumple ese precepto positivo,
es pasible de la pena de azotes. Así como se debe dejar para los necesitados lo olvidado de las gavillas, también se debe dejar lo olvidado de cosechar. Si uno se olvida de cosechar, la parte de la cosecha en pie es para los necesitados. Y así como se debe dejarlo olvidado de la cosecha de granos y similares, también se debe dejarlo olvidado de todos los árboles. Como expone, cuando sacudas tus olivos en la recolección, no recojas todo el esplendor tras de ti. No recojas los últimos frutos que queden, déjalos para el prosélito. Y no alude solo al olivo, sino a cualquier árbol. Resulta entonces, hemos aprendido que hay 4 obsequios para los necesitados en el viñedo: las uvas caídas, los racimos incompletos, pea, que son las esquinas, y lo olvidado. Oiga bien, porque aquí está haciendo un resumen y dice, hay 4 obsequios para los necesitados en el viñedo: las uvas que se caen, los racimos que son incompletos, las esquinas, la pea y lo olvidado. Y hay 3 obsequios en el cultivo de granos, que son leket, lo que se cae, lo olvidado, y pea, la esquina. Y hay dos obsequios para los necesitados en los árboles: pea y lo olvidado. Todo esto es para los necesitados. La esquina, cuando se estaban recogiendo las uvas y de repente en el viñedo se recogía el pámpano y caían uvas. Todo lo que estuviera en el suelo no podía el dueño del viñedo ir y recoger. No podía mandar gente a recogerla, porque esta era para el pobre. Había gente que estaba esperando que se cosecharan las olivas, los viñedos, los campos, porque ellos sabían que dentro de esa tierra había regalo de parte de Dios para ellos, y ellos podían entrar a los campos y tomar lo que ellos necesitaran. Y todo esto lo estamos viendo que era parte de la cosecha que tenía prohibido el dueño de la cosecha a tomar. Todo esto lo estamos viendo, y estamos aprendiendo de todo ello, ¿ok? Para que vea que, como nos habían contado, que el diezmo y que esto y que el otro, hoy vamos a aprender una cosita más acerca de lo que estamos leyendo. Ok, en cuanto a todos estos obsequios que le corresponden a los necesitados, los dueños, oiga bien, porque esto es lo que me llama la atención. Dice, los dueños no tienen el derecho de elegir a quién beneficiar. Más bien, los necesitados se presentan y pueden tomar estos obsequios agrícolas, incluso en contra de la voluntad de los dueños. A pesar de que el dueño del campo sea el israelita más pobre, se le expropiarán los obsequios, se le tomarán. Esto quiere decir que el dueño del campo no cumplía el mandamiento diciendo, voy a invitar a los pobres que yo sé que están pobres para que vengan y tomen los que me caen bien, a los que yo quiero bendecir. Podía presentarse cualquier persona que tuviera necesidad, así fuera el enemigo del dueño, y entraba al campo y tomaba, porque era un mandamiento que se tenía que cumplir. Aún en contra de la voluntad del dueño, se tenía que cumplir. Si venía una persona que no te caía bien, pero era pobre, y tu campo tenía recursos que esta gente podía tomar, tú te tenías que quedar callado, tenías que ver cómo esta persona, que era tu enemigo, entraba al campo, tomaba lo que necesitaba, tomaba lo que Dios le regalaba a través de ti, y salía del campo. O sea, no era de que no, mira, tú no puedes entrar, solamente los que yo deje entrar. No, si en tu campo había fruto para el pobre, para el necesitado, podía entrar cualquier persona. ¿Qué quiere decir? Eso nos enseña algo hoy en día, porque hoy en día muchas veces nosotros ayudamos a quien nos cae bien, ayudamos a las personas que conocemos, pero ¿qué hay de aquel que en algún tiempo nos pagó mal? ¿Qué hay de aquel que no nos cae bien y de repente está en necesidad? ¿Es nuestra obligación ayudarlo, sí o no? De acuerdo a lo que estamos aprendiendo, si nosotros tenemos los recursos, los medios, deberíamos ayudarlo. Fíjese, a pesar de que el dueño del campo, y a pesar de que el dueño del campo sea el israelita más pobre, aún así se le exigía que él diera estos obsequios. Si no, se le expropiaban, se le quitaban. Siempre que se expone un ger, es un prosélito converso, es alguien que había abrazado el convenio,
el pacto de Abraham, Isaac y Jacob. Respecto de los obsequios a los que tienen derecho a los necesitados, se alude al ger. Se alude al ger. Cambia. Ok. Se alude al ger, que es un sedek, converso justo, ya que se expone sobre el diezmo del necesitado, y vendrá el Leví y vendrá el ger, Deuteronomio 14:29, de lo cual se desprende que así como el Leví es integrante del pacto con Hashem, también el ger es aludido, es integrante del pacto. A pesar de esto, no se les niega estos obsequios a los necesitados no judíos, sino que pueden presentarse junto a los necesitados israelitas en aras de los modos pacíficos. 10. Sobre los obsequios correspondientes a los necesitados está escrito: para el necesitado y al prosélito los dejarás. Levítico 19:10. Es decir, mientras los necesitados los soliciten, cuando los necesitados paran de solicitarlos y de recorrer en su búsqueda, lo que queda está permitido para cualquier persona, aunque no sea pobre, porque el cuerpo de estos obsequios no está consagrado con las terumot, y no hay un deber de pagarles el valor a los necesitados de lo que consumen de estos frutos, porque sobre los mismos no está escrito: y se los darán a los necesitados, sino los dejarán. Y el precepto no es dejarlo para los animales y aves, sino a los pobres. Y en este caso no hay pobres que los pidan. O sea que si de repente en el campo pasaron los pobres y quedó fruto, ese es de cualquier persona, inclusive el dueño ahora puede ir y puede comer de esos frutos. No los puede recolectar, pero puede ir y puede comer de ellos porque ya los pobres tomaron lo que necesitaron. 11. ¿Desde qué momento todas las personas, incluso los no pobres, tienen permitido el eket? Oiga bien, ¿desde qué momento no entraban al campo a la hora que se les daba la gana? Eso quiere decir que aún la ayuda tiene un límite. ¿Desde qué momento? Desde que sale del campo el segundo grupo de colectores necesitados que ingresó, ya que después de ello no ingresarán ahí otros pobres, ya que son conscientes que probablemente no queda nada ahí. ¿Desde qué momento todas las personas tienen permitido las uvas que caen y los racimos incompletos? Desde que los pobres van ida y vuelta por el viñedo, lo que queda después de eso queda permitido para cualquier persona. ¿Desde qué momento está permitido para todas las personas lo olvidado de los olivos en la tierra de Israel? Si el dueño se olvidó olivas en la parte superior del olivo, queda permitido para todos desde el primer día del mes de Kislev, que corresponde a la segunda estación de lluvia, en el caso de un año de lluvias atrasadas. Pero los montones de aceitunas olvidadas al pie del árbol se permiten tan pronto como los pobres dejen de buscarlos. Aquí nos está explicando que tiene prioridad el pobre. Cuando el pobre deje de buscar, entonces todas las demás personas pueden entrar y tomar. Pero primero es el pobre. 12. Mientras los necesitados tengan el derecho de tomar olivas olvidadas, apoyadas en la tierra bajo los árboles, pueden tomarlas, a pesar de que ya se permitió para cualquier persona tomarlo olvidado en la copa del árbol. Y mientras tengan el derecho de tomarlo olvidado en la copa del árbol, pueden tomarlo, a pesar de que todavía no tienen el derecho de tomarlo olvidado que está al pie del árbol. 14. Todos estos obsequios correspondientes a los necesitados rigen por la ley de la Torá, solo en la tierra de Israel, como las terumot y los diezmos. El versículo dice: cuando recojan la cosecha de su tierra. Levítico 19:9. Cuando recojas la cosecha de tu campo. Deuteronomio 24:19. Y ya se ha explicado en el Talmud, Tratado Julín 137, que Pea se aplica fuera de la tierra de Israel por institución rabínica. Y mi parecer, dice Rambán, es que lo mismo se aplica a los otros obsequios correspondientes a los pobres. No rigen afuera de la tierra de Israel, sino por institución rabínica. Lo quiere decir que la Torá lo ordena en la tierra de Israel porque era donde se cosechaba la tierra. Pero la institución rabínica después dijo: fuera de la tierra se pueden hacer también este tipo de regalos. No se puede, no tienes que dejar la esquina de un campo si tú eres agricultor. No tienes que dejar lo que quedan los árboles. Fuera de la tierra de Israel no lo tienes que hacer. Pero si tú lo quieres dejar hoy en estos días,
donde no hay Torá y donde realmente las personas no conocen un límite, sería un poquito difícil mantener el orden que se mantenía ahí, porque ahí vemos que el pobre iba y tomaba lo que necesitaba, pero no abusaba. Si hoy en día nosotros decimos, como dice la Biblia, extiende tu mano y deja que el pobre tome lo que necesita, créeme que te va a tomar lo que necesita y lo que no necesita y hasta lo que te pueda quitar. Así es que hoy en día tenemos que tener cuidado porque aunque podemos aplicar las cosas bíblicas, también tenemos que ver que no están los mismos valores bíblicos. ¿Por qué? Porque si antes en un campo había suficientes uvas, la familia venía y tomaba lo que ellos necesitaban en ese momento y dejaban para la siguiente familia. Y así, y todos los pobres podían venir y tomar de un campo. Si hoy en día dijéramos, se queda el fruto de un viñedo, se queda ahí. Y van a venir los que necesiten. La primera familia que entre se lleva todo y se olvida de que detrás de ella hay más personas. ¿Por qué? Porque así es la naturaleza. Lamentablemente estamos viviendo en un mundo que no se rige por la Torá, que no vive por la Torá, que no tiene los mismos valores bíblicos que sí tenían en la Torá. Y por eso expresiones como a veces encontramos en la Biblia de que saca tu mano y extiende y que el pobre tome lo que necesita, no se pueden dar hoy en día. ¿Por qué? Porque, porque no hay valores bíblicos. Así es que podemos ayudar, sí, pero también tenemos que conocer los límites que la sociedad tiene hoy en día. No podemos ver cómo era las... Ahora, sería genial si pudiéramos restablecer lo que era bíblico, porque oye, olvídate, una reciprocidad de la persona que dice yo sé que hay necesitado, pero el necesitado que diga yo sé que hay más necesitados, tomo lo que necesito. La sociedad, el mundo sería un mundo diferente si todas las personas pensaran así. Pero si tú vas a una plaza y tú dices voy a dejar esta canasta de pan para todo el que necesite, yo, yo te aseguro que una persona quizá toma todo lo que pueda tomar, le deja un poquito a la segunda que se va a llevar todo lo que pueda tomar y los que verdaderamente estaban necesitados van a seguir siendo necesitados. Porque así ha sido la sociedad. 15. ¿Cuál es la cantidad de frutos que se deben dejar para la pea, la esquina? Por ley de la Torá no hay una cantidad mínima requerida. Incluso dejando una espiga se cumple con el deber, pero por institución rabínica, por el Sanedrín, no se debe dejar menos de una sexagésima, una sesentava parte de lo que es el campo o el árbol, parte de los frutos, tanto en la tierra de Israel como afuera de la misma. Y uno incrementa para dar cumplimiento al objetivo del precepto este porcentaje de acuerdo al tamaño del campo, la cantidad de pobres y la bendición de la cosecha. ¿Cómo hace ello? En el caso de un campo que es muy pequeño, cuya sexagésima parte no le ayuda al pobre, se incrementará esa medida. Asimismo, si hay muchos necesitados, se incrementará. Y si uno sembró poco y cosecha mucho, o sea que fue bendecido, se incrementará de acuerdo a la bendición. Y todo el que incrementa en la PEA, le incrementará la recompensa. Este incremento no tiene una medida establecida. No hubo una medida establecida, por lo tanto, depende de tu bendición. Si tú quieres bendecir, entre más tú bendigas, más serás bendecido. Entre más tú cosechas, si tú dices, wow, tuve una cosecha grande, voy a dejar una parte más grande para el necesitado. Bueno, Dios te va a bendecir. Eso es lo que está diciendo aquí. ¿Okay? Capítulo 2. Todo alimento que crece en la tierra, que conserva por sus dueños, que se cosecha de una vez y que se almacena para conservarlo, está bajo la obligación de dejar pea, esquina sin cosechar, como os pone cuando recojan las cosechas de tu tierra. Lo leímos en Levítico 19:9. Todo lo similar a la cosecha en estas 5 cosas está sujeto al deber de dejar pea. Por ejemplo, cereales, legumbres, algarrobas, nueces, almendras, granadas, uvas, aceitunas, dátiles, ya sean frescos o secos, etcétera, etcétera. Pero isatide, rubia de los tintoreros y similares están exentos porque no son alimentos. Asimismo, trufas y hongos están exentos porque no se nutren de la tierra como el resto de los frutos de la tierra. Asimismo, lo que es efker, que sin dueño, está exento porque no hay quien lo conserve,
porque está abandonado a favor de cualquiera. Asimismo, los higos están exentos porque no se cosechan al mismo tiempo, sino que en una higuera puede haber higos que maduren un día y otros varios días después. Asimismo, las verduras están exentas porque no se almacenan para preservarlas. El ajo y la cebolla sí requieren pea porque se secan y se almacenan para su conservación. Asimismo, las cebollas semilleras que se dejan en la tierra para tomar semillas requieren pea, y lo mismo se aplica en todos los casos similares. Por eso después vemos que Yeshua les dice a los fariseos, diezmás la menta, el enhedo y el comino. Pero eso no estaba en la Torá, pero es parte de las legumbres. Porque entendemos que esto iba evolucionando. ¿Y por qué vemos que Yeshua no le reprime? Que dice, diezmad la menta, el enhedo y el comino, pero te has olvidado del amor, la justicia y la misericordia. Necesario era hacer esto sin dejar de hacer esto. O sea, Yeshua no le está diciendo, hey, ustedes están diezmando algo que no está en la Torá, porque la Torá no dice que diezmen la menta, el enhedo y el comino. Pero como era fruto del árbol y lo que se diezmaba se tenía que dejar para los pobres también. Era un precepto, era un mandamiento. 4. En un campo que ha sido cosechado por no judíos para ellos mismos, o que ha sido cosechado por asaltantes, o que ha sido devorado por hormigas, o cuya cosecha ha sido dañada por un viento o animal, está exenta de pea, porque el deber de pea recae cuando la cosecha está en pie. Si el propietario cosecha la mitad del campo y los asaltantes cosechan la otra mitad, está exento de pea, porque se debería dejar una en la parte que cosecharon los asaltantes, ya que el deber es dejar una esquina al final del campo, y los asaltantes cosecharon el último lugar. Pero si los asaltantes cosechan la primera mitad y después el dueño cosecha la otra, debe dejar la pea, la medida correspondiente a lo que él ha cosechado. Si el propietario cosecha la mitad del campo y vende la otra, el comprador debe dejar pea, la esquina, por todo el campo. Si el propietario cosecha la mitad y consagra la otra mitad, la ley es que el que redime la mitad del campo de manos del tesoro del gran templo debe dejar pea, la esquina, por todo el campo. Si se cosecha la mitad y la consagra, debe dejar pea en la otra mitad, lo correspondiente a todo el campo. El que cosecha las uvas de su viñedo para vender en el mercado con la intención de dejar lo que pueda para poner en la prensa y elaborar vino, la ley que se aplica depende de lo siguiente. Si cosecha para el mercado de ambos lados del viñedo, cuando coseche para la prensa, debe dejar pea o una esquina de acuerdo a lo que haya quedado. Y si cosecha para el mercado solo de un lado del viñedo, debe dejar la esquina o la pea de lo que quede, lo correspondiente a todo el viñedo. Siendo que cosechó de un lado, no se considera que cosecha un poco de cada lado, que estaría exento. Asimismo, el que arranca espigas de su campo de a poco y las va llevando a su casa, incluso si ha cosechado así todo su campo, está exento del deber de dejar el leket, lo olvidado, y la pea. Imagínense ir cosechando espiga por espiga. Le iba a costar una eternidad, pero así se evitaba de dejar una esquina para los pobres. O sea que el 11. El propietario que ha cosechado todo su campo sin dejar la pea, la esquina, debe dar pea de las espigas a los necesitados, de lo cual no precisa separar diezmo, incluso si les da la mayor parte de la cosecha a modo de pea. Está exento del diezmo. Asimismo, si trilló, pero todavía no aventó la cosecha para separar las cascarillas, le da pea antes de diezmar. Oiga bien, aquí está lo que le estaba diciendo. Le da pea, o sea, el regalo, antes de diezmar. Pero si ya trilló y aventó con la plancha ancha, debe diezmar, y después le da a los necesitados de los frutos ya diezmados la medida de pea correspondiente a ese campo, y lo mismo se aplica a los árboles. ¿Ve? Lo que le estaba diciendo, todo esto era antes del diezmo, no después del diezmo. O no sacar del diezmo para darle a ellos. Era esto y después el diezmo. 12. No se deja la pea, la esquina, sin cosechar, sino al final del campo, para que los pobres sepan dónde encontrarán
para que sea visible para los trausentes y para que el dueño no sea sospechado de no haberla dejado, y también para evitar que las personas engañosas piensen cosechar todo el campo y que le digan a los que ven cosechar al final de su campo, dejé pea al principio del campo, y también para evitar que espere el momento en el que no haya nadie y entonces deje pea, sea cual fuera la parte del campo en la que se encuentre cosechando, para un necesitado cercano a él. Si alguien transgrede y deja pea al principio del campo o en el medio, se considera pea, pero pero debe además dejar al final del campo una medida de pea correspondiente a lo que dejó en el campo después de separar la primera pea. Si una persona dice, bueno, voy a empezar a cosechar, pero voy a dejar esta esquina, o allá cerca de aquel lado de mi terreno vive una familia pobre, ahí lo voy a dejar. Bueno, tiene que dejar esa, y al final, cuando termine de cosechar todo su campo, tiene que dejar otra. Porque el mandamiento es al final, cuando termines tienes que dejar para que todos vean, ese es el final de la cosecha, eso es lo que se puede tomar, porque algunas personas podían decir, oh, estoy terminando de cosechar, cosechas todo y soy simplemente decía, ah, la dejé ya al principio y era como que no era honorable, así es que tenía que ser cuando terminaran de cosechar la última esquina, esa se tenía que dejar sin tocar. La última parte del viñedo, a la última parte del árbol, se tenía que dejar para que todos vieran y también el pobre supiera dónde era la parte que ellos podían tomar. Si un propietario dejó una esquina como pea para los pobres y estos le dicen, denos de este lado del campo también, y se los dio, ambos obsequios son considerados pea. Asimismo, si el propietario del campo designa pea y dice, esta esquina es pea y esta también, o si dice, esta es pea y esta, ambas son consideradas pea. Un propietario que fuera bien dadivoso y que dijera voy a dar dos esquinas. Bueno, ya dependía de él. Los trabajadores, 14. Los trabajadores tienen prohibido cosechar el campo por completo. Más bien deben dejar al final del campo la medida de pea o la esquina. No obstante, los pobres no tienen ningún derecho sobre ella. ¿Ve? No tienen ningún derecho sobre ella hasta que el propietario la designe. Por consiguiente, si un pobre ve pea al final de un campo, tiene prohibido tocarla por robo hasta que sepa que fue designada con el consentimiento del propietario. Tenían respeto. Había una esquina ahí y ellos no automáticamente decían esta esquina es para nosotros hasta que el propietario anunciaba, terminé mi cosecha, esa esquina es la pea. Entonces podían tomar. De lo contrario, era considerado robo y el robo era penado por la Torá. Por eso le digo que era una sociedad que se basaba en el respeto. La Torá era el centro de su estilo de vida. Y si ellos veían algo y el dueño no lo había anunciado, ellos decían, eso es para nosotros, pero no lo podemos tocar. Algo que nos falta hoy en día, porque si tú ves por ahí algo que se quedó olvidado, tú no preguntas de quién es, tú dices, ah, bendición del cielo, es para mí. 15. La pea de cereales, legumbres y otros cultivos que se cosechan, así como la pea del viñedo y de árboles, se dejan mientras aún estén ligadas a la tierra y los necesitados los toman con sus manos. No deben cosecharlos con hoces ni desarraigarlos con hachas para evitar que se golpeen entre ellos. Si los pobres presentes quieren dividir en partes iguales la pea, entre todos ellos pueden hacerlo. Pero si incluso 99 de ellos quieren dividirse la pea y solo uno quiere que tomen libremente, sin dividir, sino que el que llega primero va agarrando, se escucha a ese individuo cuyo argumento coincide con la ley básica. Era una democracia. Si 99 se ponían de acuerdo y decían, mira, tenemos toda esta parte, ¿cuántos somos? Vamos a dividirla en partes iguales. Y venía uno y no, aquí el que entra y agarra y tome. Bueno, el que entra y agarra y tome, se les iba para abajo el plan. Tenían que estar 100% de acuerdo todos que se iba a dividir el campo en partes iguales para todos. Pero si solamente el 99% estaba de acuerdo y el 1% decía no, así no, se le, se tenía que respetar la, se tenía que respetar la opinión de esa persona, ¿ok?
La pea de una enredadera y de una palmera a la que los necesitados no pueden acceder a proveerse de las mismas sin ponerse en gran peligro. Oiga bien, la pea de una enredadera, una palmera, dátiles, a los que los necesitados no pueden accederse a proveerse de la misma sin ponerse en gran peligro, el propietario debe bajarla y repartirla a los necesitados. Y si todos los pobres acuerdan acceder y recoger ellos mismos, lo hacen, a pesar de que 99 de ellos quieran buscarla ellos mismos. Y solo uno quiere que el dueño lo reparta. Escuchamos a ese individuo que argumenta tal como la ley básica indica y se le obliga al dueño a bajar la pea y a repartirla. En México usamos un dicho muy conocido que es limosnero y con garrote. O, queriendo decir que todavía se le va a hacer favor y pide de más. Bueno, en este caso, si había una datilera, una palmera, y había lo que quedaba del fruto, el pea, la esquina para ellos, y ellos venían y le decían al dueño, pero tienes que bajárnosla. El dueño tenía que bajar los frutos y dárselos en la mano. O sea que aquí en los israelitas aplicaba el limosneros y con garrote, pero bájala, pero dámonos la mano. Y tenían que hacerlo. Si 99% de las personas decían, no, nosotros lo bajamos, pero uno decía, no, que lo baje y que nos lo dé la mano, lo tenían que bajar. ¿Usted cree que dar limosna, darse de acá, usted cree que dar regalo a los necesitados era de hacerlo de mala gana? Tenías que bajarlo, tenías que contratar a quizás una persona que lo bajara y dárselos a ellos. En 3 momentos, oiga, había límites. En 3 momentos del día se distribuye la pea a los necesitados en el campo. O bien se les permite recogerla. Tenían tiempo. A la mañana, al mediodía y a la tarde. Así como las horas de oración. A la mañana, al mediodía y a la tarde. Eran los tiempos en que se les repartía o podían venir al campo. No podían meterse en tu campo a la hora que se les diera la gana. Había tiempos. Dice aquí, si un necesitado se presenta fuera de estos momentos, no se le permite tomar la pea para que haya un momento fijo para que todos los pobres se reúnan para recoger. ¿Y por qué no establecieron un solo momento en el día? ¿Por qué? Aquí está la razón, mire. Porque las mujeres necesitadas que están amamantando y deben comer al comienzo del día, y hay niños pequeños que no se despiertan por la mañana y no llegan al campo sino hasta el mediodía. Y hay ancianos que no pueden llegar sino hasta la tarde. Por eso se daba mañana, mediodía y tarde. Pensando en las mujeres que estaban amamantando, pensando en las mujeres que tenían niños y no podían acudir sino hasta mediodía, pensando en la gente mayor que solamente podía llegar hasta la tarde. Así es que mañana, mediodía y tarde. Podían venir, podían tomar, podían recolectar, podían hacer todas estas cosas. 20. En caso de que un propietario deja pea para unos pobres que están presentes ante él y viene otro pobre y se adelanta y la toma, la adquiere, ya que el necesitado adquiere el leket, lo olvidado, la pea o un sela encontrado recién cuando llega a su mano. No lo podía dejar porque si llegaba otro y lo tomaba, aunque se lo hubiera dejado a una persona, lo perdía. Capítulo 3 está hablando también de lo mismo. No dejes la esquina de tu campo. Pero por aquí hay una parte que subrayé también. Capítulo 4. ¿Qué es el leket? Leket es la espiga que cae de la hoz en el momento de la cosecha, o lo que cae de la mano mientras se recolectan las espigas y se cosecha. Esto es si cae una o dos espigas, pero si caen tres, de una vez, las tres le corresponden al dueño del campo, y la espiga que se cae al lado de atrás de la hoz o de la mano, aunque sea una sola espiga, no es leket y no es obligación dejarla, sino que el dueño puede tomarla. ¿Okay? Eso es, por aquí hay una ilustración. Ya, aquí está, no, aquí está en esta.
Ve cómo está la hoz y hay espigas detrás. Ahí está la hoz de la espiga. Ahí está una espiga fuera de la mano. Esa se va a caer y hay otras dos que se quedaron atrás. Eso es lo que está hablando ahí del leket. 3. Si mientras la persona está cosechando queda una espiga sin cosechar y todo su alrededor fue cosechado, si el extremo superior de esta espiga está inclinado y llega a la cosecha en pie que está al lado y puede juntarse junto con ella, le corresponde al dueño del campo. De lo contrario, le corresponde a los necesitados. Cosecha en pie alude a lo que todavía está plantado y aún no fue cosechado. Y aquí está la imagen, ahora sí, es esta. Es esta de acá. Ve cómo se inclina. Está inclinada hacia la espiga. Es esta espiga que está aquí. Le corresponde. El dueño puede tomarla. Porque se está inclinando. Se está inclinando a lo que se está cosechando, a la espiga. Si el viento dispersa las gavillas y se mezcla la cosecha del propietario con el leket, lo que se quedó, se calcula cuánto corresponde de leket a ese campo y se le da eso a los necesitados, porque es un caso de fuerza mayor. ¿Cuál es esta medida? 4 kab de cosecha por cada área. ¿Qué debe hacer el dueño del campo si el leket se cae al suelo y sin que sea recogido por los pobres, él hace un montículo con su cosecha sobre esta tierra? Debe pasar todo el montículo a otro lugar y dejar todas las espigas que tocan el suelo para los necesitados, porque no sabemos cuál de ellas era leket. Y la ley es aquello sobre lo que hay dudas respecto de los obsequios para los necesitados debe ser entregado a los pobres, como expone, lo dejarás, es decir, deja para ellos lo que te pertenece. Aquí está hablando en caso de echar agua al campo, fíjese este. En caso de que uno necesite echar agua a su campo, antes de que los necesitados recojan el leket, lo que se quedó, si el daño por no echar agua sería mayor que la pérdida del leket que se arruinaría por echar agua, él tiene permitido echar agua. Y si la pérdida del leket sería mayor que el daño eventual por no echar agua al campo, no tiene permitido echar agua. Y si primero junta todo el leket y lo pone sobre la cerca hasta que venga el necesitado y lo tome, es un comportamiento piadoso. Si necesita echar agua a su campo, pero se va a echar a perder lo que está ahí en el campo, si la pérdida de ello es mayor a no dejar el campo sin agua, entonces no tiene permitido echarle agua. Había leyes, no era de que no vinieron, yo voy a echar agua y porque el corazón del dueño podía ser malo. Mira, no vinieron, yo voy a echar agua y me importa que se eche a perder. No. Y nos dice aquí, si lo juntabas, lo ponías en la cerca para el necesitado, ese era un comportamiento aún más piadoso. 13. Está prohibido poner un león o algo similar en sus campos para que los pobres lo vean y se escapen. En caso que hay necesitados no aplicables para tomar leket, por ejemplo, si tienen unos 50 sus con los cuales comercian, si el dueño del campo puede reprocharlos, que lo haga, y si no, los deja en aras de la paz. ¿Qué es un peret? Un peret, cuando una o dos uvas caen de un racimo en el momento de la vendimia. Si 3 uvas caen al mismo tiempo, no se considera peret. Si mientras cosechaba la persona corta un racimo y se enredan las hojas y se cae al suelo y entonces se desglosan sus uvas, no se considera peret. Si uno cosecha racimos y los arroja al suelo, cuando saca los racimos, incluso la mitad de un racimo que se encuentra ahí, es considerado peret. Asimismo, si un racimo entero se desglosa ahí, se considera peret. Y el que coloca una cesta bajo la vid en el momento de la vendimia para evitar que las uvas caigan al suelo y queden para los pobres, está robando a los necesitados. ¿Qué es olelet? Es el pequeño racimo que no es tupido como los racimos regulares, no tiene catef, sus uvas no están sobre la otra, que es la otra en el raspón, sino que están desparramadas. Si el racimo tiene catef y no tiene nafet, o viceversa, pertenecen al dueño del viñedo y no queda para los pobres. Y si hay duda, le pertenece a los pobres. Esas fueron
Esas fueron las imágenes que le presenté al principio. Es lo que está hablando aquí. A las diferentes aquí. Racimo sin cataf y nataf. Racimo con ataf y sin cataf. Racimo lo que le pertenecía al dueño y lo que se podía quedar para los pobres. Los racimos que no eran tupidos. ¿Okay? Ahí están las imágenes. Yo no sé por qué la versión electrónica no trae estas imágenes, pero mire, aquí está otra. Lo que es la ramificación y lo que es el sarmiento. Está bien tupido uno y el otro está las uvas por todos lados. Pues el versículo 18 nos está hablando acerca de las uvas. 21. Un viñedo compuesto enteramente de pequeños racimos le pertenece a los necesitados. Imagínense que todo el viñedo sean racimos que no estén completos. Todo el campo entero era de los necesitados. Como dice, no recolectes los racimos incompletos de tu campo. Es decir, incluso si está compuesto enteramente de pequeños racimos, las leyes de Peret y Olelot se aplican solo en el viñedo. También igual, a 22. Los necesitados no tienen derecho de tomar el Peret o el Olelot hasta que el dueño del viñedo comience a cosechar el viñedo. Como expone, cuando recojas las uvas de tu viñedo, no recojas los racimos incompletos. No podían entrar al viñedo a cualquier hora, tenían que esperar hasta que se empezara a cosechar. Capítulo 5. La gavilla que es olvidada por los trabajadores, pero no por el dueño del campo, o viceversa. Si ambos la olvidaron, pero unos ausentes la vieron en el momento que los otros la olvidaron, no se considera olvidada hasta que todos la olviden. Incluso una gavilla enterrada, si fue olvidada, se considera olvidada. Si olvidas alguna gavilla en el campo, y no en la ciudad, dice Deuteronomio 24:9, no podían regresar a tomarla. No se aplica la ley del shejejá en los siguientes casos: cuando se cosechan cereales no maduros para alimentarlos a los animales, cuando se cosechan pequeños atados de espigas sin agavillarlos, y cuando se arranca el ajo y las cebollas en pequeños atados para vender en el mercado sin agavillarlos para el proceso de trilla. No se debe dejar la cosecha. Vamos a ver algo más por aquí. Capítulo 6. Hay otro obsequio, el sexto para los necesitados en la siembra de la tierra, y el diezmo que se le da a los necesitados, denominado el diezmo del necesitado, Maser Ani. El siguiente es el orden de separación de terumot y diezmos. Ahora vamos a entrar a la parte de, ya dejamos eso, ahora vamos a entrar ya a lo que era después de la cosecha. Lo que era el diezmo, había un diezmo para los pobres. Estaba lo que se dejaba para el pobre y estaba el diezmo para el pobre. Eran dos cosas diferentes. Dice, el siguiente es el orden de la separación de terumot y diezmos. Después de cosechar la cosecha de la tierra o de recolectar los frutos del árbol y de completar su proceso, se debe separar una 50ª parte del total, denominado terumá gedulá, la terumá grande, y se lo da al Cohen. Sobre esto fue dicho la Torá: los primeros frutos de tu cereal, de tu vino y de tu aceite. Deuteronomio 18:4. Después de lo que queda, se separa el diezmo, denominado Maser Rishon, primer diezmo, y se lo entrega a Leví. Y sobre esto fue dicho en la Torá: pues el diezmo de los levitas, número 18:24, es para los levitas. Y está dicho a los descendientes de Leví: mira, les entrego todo el diezmo en Israel. Entonces, estaba en un campo, estaba lo que se dejaba para los pobres, de lo que se recolectaba. ¿Cuál es el campo? Se dividía en 60 partes. Se había dejado la 60ª parte. Quedaban 50 partes. Se separaba de esa parte, se separaba una 50ª parte, que se denominaba Terumá Gedulá, o la ofrenda grande. Y esa se le daba al Cohen, al sacerdote.
¿Okay? De acuerdo a Deuteronomio 18:4, los primeros frutos, lo primero de la cosecha, de tu cereal, de tu vino y de tu aceite eran para el sacerdote. Después de lo que quedaba, se separaba el diezmo. Maser Rishon, el primer diezmo, se le daba a Leví. Después lo que quedaba, se separaba el diezmo, denominado Masher Sheni, segundo diezmo. Aquí lo leemos, mire, después de lo que queda, se separa el diezmo denominado Maaser Sheni, el segundo diezmo que le pertenece a los dueños, quienes lo comen en Jerusalén. Sobre este versículo está dicho, si alguien desea rescatar una parte de tu diezmo, deberás separar el diezmo y deberás comerlo ante Hashem tu Elohim en el lugar que él elija para reposar ahí su nombre, el diezmo de tu cereal. Deuteronomio 4, Deuteronomio 14, versículos 22 y 23. De acuerdo a este orden, se separa el primer año del ciclo de 7 de Shemitah, el segundo, el cuarto y el quinto. Pero en el sexto y el tercer año del ciclo de 7, después que se separa el primer diezmo, de lo que queda, se separa otro diezmo y se lo entrega a los necesitados, el cual se denomina Maser Ani, el diezmo del necesitado. Y en estos 2 años no hay Maser Sheni, sino Maser Ani. Sobre este diezmo está dicho en la Torá lo siguiente: al final de cada 3 años debes sacar todo el diezmo de tus productos de aquel año y deberás depositarlo en tus poblaciones. Entonces el Leví irá, Deuteronomio 14, 28 y 29. Y cuando hayas terminado de sacar todos los diezmos de tus productos del tercero, el año del diezmo de los levitas y de los pobres será. Vamos a ver si, voy a ver si lo explico. Estaba la ofrenda para los pobres, o lo que le pertenecía a los pobres. No era ofrenda, era lo que le pertenecía, lo que se debía dejar. No era si tú quieres darlo o no, se tenía que dar. Estaba la parte dedicada al pobre en el campo. Esa tenías que dejarla. De lo que recogías de tu cosecha, tenías que sacar una parte, la terumá gedolá, la ofrenda grande para el Cohen. Después tenías que sacar el diezmo para el levita. Y después tenés que sacar un diezmo para ti, que será el diezmo en el año segundo, el cuarto y el quinto. Ese diezmo tú lo llevabas a Jerusalén y lo comías allá. O podías venderlo, con ese dinero comprar alimento en Jerusalén y comerlo. El diezmo del segundo, del cuarto y del quinto año. Pero cuando el diezmo del tercero y del sexto año no era para ti, tenías que sacar y tenías que hacer lo mismo. La porción del campo para los pobres, sacar la ofrenda para el sacerdote, sacar el diezmo para el levita y después el segundo diezmo que en el año segundo, cuarto y quinto te correspondía a ti, ahora no era tuyo, ahora lo tenías que sacarlo, pero ese diezmo era para el levita y para el pobre, lo llevabas a las ciudades y se los dabas a ellos. Así es que cada año había, por decirlo, 2 diezmos y 2 ofrendas. Cada año, no faltaban. La parte del campo que era para los pobres, la terumá gedolá que era para el sacerdote, el diezmo de levita y el diezmo que cambiaba en el año 3 y sexto y en los otros años, ya sea que lo comías tú o ya sea que en el año tercero era para el pobre, en el año cuarto era para ti, en el año quinto era para ti, en el año sexto era para el pobre, pero tenías que dejar 2 diezmos, diezmo de levita y el otro diezmo que era para ti o para el levita y para el pobre. ¿Eh? Esos eran los diezmos. Así que cuando nosotros decimos, no, es que la Biblia dice que hay que diezmar 10%. ¿Dónde? Porque realmente si tú vienes a ver con lo que, con lo que se dejaba, en el campo, tú venías dando casi un 30% de todo tu campo, de toda tu cosecha. Eso era lo bíblico que se daba. Y acuérdate, lo importante era para los pobres. También estaba levita. ¿Por qué para levita? Porque los levitas eran los que se consultaba con cualquier pregunta de la Torá, que estaban en las ciudades levíticas, en todos lados, en todo Israel, y a ellos acudían. Y estaban los sacerdotes que trabajaban en el templo y que ellos recibían la ofrenda terumá. Vamos a ver si terminamos por aquí. Cuando el Leví recibe el primer diezmo por parte de los israelitas,
debe separar un diezmo y dárselo al Cohen, lo cual se denomina terumá maser. Y sobre el mismo está dicho en la Torá, háblales a los levitas, de número 18:26. De aquí es donde viene el famoso diezmo de diezmo. Pero el famoso diezmo de diezmo está entre los levitas y los hijos de Aarón. Si usted no es levita y no es hijo de Aarón, no invente con que diezmo de diezmo. Dame el diezmo de tus diezmos, porque eso era cuando el levita recibía los diezmos, el levita recibía los diezmos de los israelitas, él tenía que darle una décima parte, un diezmo, al Cohen Gadol, al sumo sacerdote. Y así era como funcionaba. Ese sistema fue optado por la iglesia cristiana, por los concilios, por los apóstoles, y entre más iglesias se tenía, entonces ellos decían, te doy cobertura, pero tú me das el diezmo de tus diezmos. Y lo implementaron. Y ahora en Raíces Hebreas se está trayendo el mismo sistema. Y bueno, ¿cuántas congregaciones tenemos? Bueno, siempre y cuando tú des diezmo de diezmo. Pero eso, hermano, eso solamente era, ese era un asunto entre el levita y el Cohen. Los dos hijos de Aarón, uno tenía un mayor rango porque era hijo de Aarón, el otro era un levita, pero entre ellos era el asunto del diezmo de diezmos. De ahí, si usted no es hijo de Aarón y si usted no es levita y usted no le va a dar el 10% de lo que le dé los israelitas a un Cohen Gadol, mejor ni le invente, porque eso se llama usurpación. Usted está usurpando el lugar de alguien más. Por eso yo no pido diezmo, porque el diezmo es para los levitas. Yo no soy levita, yo soy africano, yo soy de por allá de quién sabe qué parte del mundo. Yo por eso mejor no pido diezmo. Pero sí hay una reciprocidad sabiendo que debemos ser recíprocos. Pero el diezmo no lo podemos pedir hoy en día. No se puede pedir hoy en día porque el diezmo era para el levita. El israelita tenía que traerlo al levita. Yo no soy levita, por lo tanto, mira, esa cosa separada, es kadosh, la dejo por ahí. Pero si hay reciprocidad. Si hay reciprocidad. ¿Por qué? Porque yo tomo los libros, me paso 20, 30 horas estudiando para poderle dar una información que usted pueda procesar, aprender, estudiar, y eso se llama reciprocidad. Así de simple, así de sencillo. Así es que somos agradecidos unos con otros, somos bendecidos, y así es como funciona la cosa. Pero yo no pido diezmo porque yo sé que esa no es mi área, no me corresponde a mí. Voy por aquí. El dueño del campo, cuando tiene diezmos de los pobres, debe darle del mismo a cada pobre que pase lo suficiente para saciarlo, como expone, para que coman dentro de tus ciudades y estén satisfechos. Deuteronomio 26:12. ¿Cuánto es lo suficiente para saciarlo? Si le da trigo, debe darle menos de medio cab. Si le da cebada, no debe darle menos de un cab. Si le da espelta, no debe darle menos de un cab y medio. Si le da higo seco, no debe darle menos de un cab. Si le da una torta de higos, no debe darle menos del peso de 25 selah. Y si le da vino, no debe darle menos de medio log. Medio log era bastante, ¿eh? Si le da aceite, no debe darle menos de un revi'it. Y de arroz, un cuarto de cab. Y si le da verduras, debe darle el peso de una litra, 148 gramos, que corresponde al peso de 35 dinares. De algarrobas, 3 cab. De nueces, 10 unidades. De duraznos, 5. De granadas, 2. Etrog, 1. Y si le da otras frutas, no debe darle menos que lo suficiente para vender y comprar alimentos para 2 comidas. Eso era lo suficiente. ¿Qué era lo suficiente? Para que al menos tuviera para 2 comidas. El dueño del campo no tiene derecho de elegir a quién beneficiar con el diezmo de los pobres que se reparten en el granero. Más bien, los pobres vienen y lo toman, incluso en contra de su voluntad. E incluso se extrae el diezmo de los pobres de un israelita pobre que posee un campo. Pero lo que se reparte en la casa, los propietarios pueden elegir a los pobres a beneficiar. Si uno tiene diezmo en el granero y desea dárselo a un pobre pariente o conocido, puede darle la mitad a él y la otra mitad a cualquier pobre que se presente de acuerdo a la medida mencionada. 13. Si se presenta un hombre y una mujer necesitados a la casa, primero se le da a la mujer, se despide de ella y después se le da al hombre. En caso de que el dueño tiene derecho a elegir a qué pobre beneficiar, en el caso de un padre e hijo, una persona y su pariente, 2 hermanos o 2 socios, que uno de ellos es pobre, el otro puede darle el diezmo, su diezmo para los pobres.
Capítulo 7. Es un precepto positivo dar sedacá. Y ahora estamos hablando de la sedacá. Ya dejamos el diezmo, dejamos para los necesitados y ahora entramos a la sedacá. Pastor, ¿cuánto dinero daba esta gente? Mucho. ¿Y eran bendecidos? Mucho. Porque fíjese que el diezmo no es lo mismo que la sedacá. La sedacá era algo totalmente diferente. Y discúlpeme de estos temas, pero vamos a leerlo. Es un precepto positivo, un mandamiento. Darse de acá a los pobres israelitas de acuerdo a lo que corresponde a cada uno. Si el dador tiene los recursos, como expone, ábrele tu mano generosamente y expone, deberás mantenerlo, sea prosélito o residente, para que pueda vivir junto a ti. Levítico 23, 25, 35. Y expone, y vivirá tu hermano junto a ti. Levítico 25, 36. Todo el que ve a un pobre que pide y se desentiende de él y no le da sedacá, transgrede una prohibición, como expone, no endurezcas tu corazón, ni le cierres tu mano al necesitado. Deuteronomio 15:7. Si tú ves una persona, dice, si tú ves un pobre, una persona que tiene necesidad y te desentiendes de él sabiendo que tú le puedes ayudar, estás transgrediendo una prohibición. Como dice Deuteronomio 15:7, no endurezcas tu corazón ni le cierres tu mano a tu hermano necesitado. Hermano, si nosotros sabemos que hay un necesitado y tenemos los recursos, escúcheme lo que le voy a decir, tenemos los recursos para ayudarlo y nos desatendemos, estamos endureciendo el corazón. Si nosotros vemos un necesitado y no tenemos la forma de ayudarlo, la cosa cambia. Pero si yo tengo la manera, la forma de ayudarlo y me desatiendo, estoy endureciendo el corazón. Muchas veces nos damos cuenta, hermano, voy a orar por usted, orando por usted, pero sabemos dentro que podemos hacer algo más. Y eso es endurecer el corazón, hermano. No basta la oración. Eso es la sedacá. No basta la oración. Si usted puede ayudar, hermano, ayude en lo que puede, porque Dios le va a dar más. Esa es la sedacá. Al pobre le debes de dar de acuerdo a lo que le falta. Si no tiene vestimenta, hay que vestirlo. Si no tiene los utensilios para la casa, hay que proveérselos. Si no tiene esposa, hay que conseguirle esposa. Si se trata de una mujer, hay que conseguirle esposo. Incluso si un pobre tenía la costumbre de montar un caballo con un esclavo corriendo ante él, es decir, algo que es extravagante, y empobrece y pierde todo, se le debe comprar un caballo para montar y un esclavo para que corra ante él, como expone, dale lo suficiente, lo que le falta, Deuteronomio 15:8, y tienes el deber de rellenar su falta, y no tienes el deber de enriquecerlo. 6. Si un pobre al que no se le conoce dice, estoy hambriento, aliménteme, no se le investiga para ver si es un embustero, si no se le provee sustento inmediatamente. Si está desnudo y dice, vístanme, se lo investiga, quizás sea un embustero, y si lo conocen, se lo viste de acuerdo a su estatus inmediatamente y no se le investiga. Capítulo 8. La sedacá se considera una promesa. Por ello, el que dice, asumo dar un cela para sedacá, o este cela es para sedacá, debe dárselo a los pobres inmediatamente. Y si se atrasa, es culpable por que dice, no te atrases en pagarlo. Estoy leyendo un libro que dice cómo orar como un judío. Y me llamó la parte donde dice que en las sinagogas hay una cajita, una caja sedacá. Y cada mañana cuando ellos van a orar, ellos dan una sedacá antes de empezar la oración, porque ellos están acordando del necesitado. Los que no oran en la sinagoga acostumbran a tener una cajita en donde ellos están poniendo, esto va a ser para el necesitado. Y cuando se presenta un necesitado, ellos tienen los medios para dar, porque están separando con anticipación. Se acostumbra también, una costumbre que tienen es enseñar a los niños, por ejemplo, en las velas de Shabbat, cuando se prenden las velas de Shabbat, una cajita y se pone la sedacá para el necesitado. Y todo este tipo de cosas en las sinagogas, hay lugares en donde se acostumbra a tener ofrendas que son sedacá para el necesitado. Todo esto siempre acordándose de el necesitado.
capítulo 9, ya voy terminando, ya vamos a terminar. En toda ciudad en la que hay israelitas se debe establecer encargados de Sedaká, personas conocidas y confiables que recorran el pueblo desde la víspera de Shabbat hasta la víspera de Shabbat y recauden de cada persona lo que corresponde dar y lo que fue establecido para él, y ellos reparten el dinero desde víspera de Shabbat a víspera de Shabbat y le dan al pobre la alimentación que le alcance para 7 días, y esto se denomina Kupá de Sedaká. Asimismo, se establecen encargados que recauden todos los días de cada patio vecinal pan y alimentos y frutos o dinero del que dona ocasionalmente, y reparten lo recaudado al anochecer entre los pobres y le dan a cada pobre el sustento para el día. Esto se denomina Tamjuí. 4. En los ayunos se reparten alimentos a los pobres, y todo ayuno en el que al finalizar la gente comió y se fue a dormir sin repartirse de acá a los pobres son considerados como asesinos, y sobre ellos fue dicho en la tradición profética: el Sedec duerme y ahora son asesinos. Isaías 11:21. ¿En qué caso se aplica esto? Cuando no repartieron pan ni los frutos que se comen con el pan, con dátiles y uvas. Pero si retrasan el dinero, los trigos, no se consideran como asesinos. Y creo que eso era todo. Capítulo 10. Debemos ser cuidadosos en la misbah de Sedaká, más que en cualquier otra misbah, porque la Sedaká es una señal para los justos descendientes de Abraham, nuestro patriarca, como expone, pues lo he amado, porque él ordenará a sus hijos hacer justicia y bondad, porque el trono de Israel no se fortalece, ni la religión verdadera se mantiene sino por Sedaká, como expone. Con justicia te estabilizarás. Isaías 54:14. E Israel no son redimidos sino en mérito de la Sedaká, como expone. Sión será rescatada con juicio y sus habitantes con Sedaká. Isaías 1:27. Nunca una persona empobrecerá por Sedaká. Oiga bien, nunca una persona empobrecerá por Sedaká. Ni nada malo ni ningún daño derivará por causa de la Sedaká, como expone. Y la acción de la Sedaká es la paz. Isaías 32:17. Todo el que se apiada, se apiadarán de él, como expone, y se compadecerán de ti, y en su compasión te harán prosperar. Deuteronomio 13:18. Y todo el que es cruel y no se apiada, se debe sospechar de su linaje, porque la crueldad se encuentra solo en los no judíos, como expone. Son crueles y no se apiadan. Jeremías 50:42. Todos israelitas y los que se unieron a ellos son como hermanos, como expone. Ustedes son hijos de Hashem, su Elohim. Deuteronomio 14:1. Si uno no se compadece de un hermano, ¿quién se compadecerá de él? Y hacia quien los necesitados israelitas dirigirán sus ojos en busca de ayuda. Todo el que se desentiende de la Sedaká es denominado vil, tal como se denomina al idólatra. Respecto de la idolatría está escrito: surgieron hombres viles, Deuteronomio 13:14, y sobre el que se desentiende de la Sedaká está escrito: cuídate de que no haya en tu corazón algún pensamiento vil, Deuteronomio 15:9, y se denomina perverso, como expone. Las misericordias de los perversos son crueles, Proverbios 12:10, y se denomina transgresor, como también nos dice: apelará Hashem contra ti y será una transgresión en tu contra. Hashem está cerca del clamor de los pobres, como expone. Tú escuchas el clamor de los pobres. Por ellos hay que cuidarse de su clamor, ya que tienen un pacto establecido, como expone. Y cuando me clame, lo escucharé, pues yo soy compasivo. Éxodo 22:26. Hay 8 niveles de Sedaká. El nivel más elevado es el que apoya a un israelita que empobrece y le da un regalo, un préstamo, o hace una sociedad con él y le hace disponer de un trabajo para fortalecerlo, de modo que no llegue a necesitar o mendigar de las personas. Sobre esto está dicho: deberás apoyarlo, sea prosélito residente para que pueda vivir junto a ti. O sea, apóyalo para que no caiga y sea necesitado. El siguiente nivel es darse de acá a los pobres, sin saber a quién uno da, y el pobre no sabe de quién recibió, porque esto es un precepto en aras del precepto mismo. Por ejemplo, la sala secreta del gran templo, donde los justos colocaban su sedacá secretamente y los pobres de familias respetables se proveían de ahí secretamente. Algo similar a esto es cuando uno da una cupa de sedacá. Y uno no debe dar una cupa de sedacá
a menos que sepa que el encargado es confiable, sabio y sabe comportarse como corresponde. El siguiente nivel es el que es el dador, es el que el dador sabe que a quién le da, pero el pobre no sabe de quién recibió. Por ejemplo, los grandes sabios que iban en secreto y arrojaban monedas en las puertas de los pobres, y así es adecuado hacer, y es una gran virtud en caso que los encargados de la sedacá no se comportan correctamente. Yeshua dijo que tu mano derecha no sepa, que tu mano izquierda no sepa lo que la derecha hizo, o algo así. Ya no sé ni lo que le, pero algo así. Que tu mano no sepa lo que la otra hizo. Que le da ese de acá no se entere quién se lo estuvo dando. 10. El siguiente nivel es el que el pobre sepa de quién lo recibió, pero que el dador no sepa. Por ejemplo, los grandes sabios que envolvían monedas en sábanas y las llevaban colgando hacia atrás, y los pobres iban y tomaban para que no se avergüencen. El siguiente nivel es darle al pobre en la mano antes de que él lo pida. El siguiente es darle consistentemente después de que pide. El siguiente es darle menos de lo adecuado con buen semblante. El siguiente es darle con pena. Y los grandes sabios daban una peruta al pobre antes de cada rezo, como expone: yo en mi rectitud contemplaré tu rostro. Ahí es donde sale lo de la sinagoga. Siempre es preferible que uno se conforme con poco y dejar fluir la dificultad que necesitar de las personas. Y uno no debe ser una carga para la comunidad. Y así instruyeron los sabios y dijeron: preferible hacer tu Shabbat como día de semana, con tal de no necesitar de las personas. Incluso si uno es sabio, respetable y empobrece, debe dedicarse a alguna profesión, aunque sea una despreciable, con tal de no necesitar de las personas. Mejor es extender cueros en la feria y no decirle al pueblo: soy sabio, grande o Cohen, manténganme. Y ellos instruyeron los sabios. De los grandes sabios, algunos eran leñadores, cargaban vigas, llevaban agua para los jardines, hacían hierro y carbón, pero no pedían de la congregación y tampoco recibían cuando les daban. Y ahí termina. Vaya forma de terminar, ¿verdad? Eres sabio, eres maestro. Aprende a vivir de tus manitas. Yo por eso digo, a mí no me gusta vivir del ministerio. Que sí, agradezco las ofrendas, agradezco las donaciones porque me ayuda a comprar libros, me ayuda a comprar las cosas que yo necesito, pero a mí me gusta saber que yo tengo un ingreso del cual estoy generando para yo vivir, proveer para mi casa, pero yo decir: me voy a sentar y ahora voy a vivir del ministerio, no, porque aún en el Mishneh vimos que los grandes sabios eran leñadores, aguadores, hacían de todo con tal de no ser una carga para la congregación. Y tenemos que aprender que aún nosotros como maestros debemos aprender a vivir sin ser carga. El ministerio es bonito, pero no se debe acostumbrar uno a vivir del ministerio. Uno tiene que tener sus negocios, tiene que tener sus cositas, tiene que tener sus formas de poder salir adelante. Ahora, que ayudan las ofrendas, ayudan los obsequios que la gente le da, claro, pero que ese no sea el fin. Ese no sea el decir: voy a vivir de ello. ¿Ok? Es que, ¿qué aprendimos hoy? Que lo que nosotros conocíamos del diezmo: sí, la Biblia habla del diezmo. ¿Cuál diezmo? Primer diezmo, segundo diezmo, tercer diezmo, ofrenda terumá, el campo de los pobres y la sedacá. Imagínense, nosotros venimos de un sistema en el cual nos pedían y era manipulable. Pero ahora que estamos aprendiendo y que podemos ver que obviamente no tenemos campo, obviamente no podemos cumplir con todo esto, pero en la aplicación podemos sacar algo de la aplicación y decir: voy a ser recíproco con las personas que me enseñan. Yo le dono a Joseph Good, a Walter, a Rico, a todos ellos yo les dono semanalmente porque son mis maestros. Aprendo de ellos y semanalmente, mensualmente yo les estoy donando a sus ministerios. Y créanme, por ejemplo, a Joseph Good,
Rara vez entro a su ministerio, pero estoy pagando la membresía y estoy ahí no por beneficiarme del ministerio, que estudio con él, pero es un modo de decir, soy recíproco contigo. Walter Agosto de igual manera. Ah, Rico Cortés de igual manera. Por eso cuando él pone un curso, cuando él pone esto, cuando él pone algo, me inscribo. Y a veces yo pudiera inscribirme solamente yo, pero inscribo a mi esposa también. ¿Por qué? Porque, porque de esa manera soy recíproco con lo mucho que ellos me dan. Y cuando veo una necesidad, vemos un pobre, vemos algo, estamos siempre estamos siempre ayudando, estamos siempre tratando. ¿Por qué? Porque hemos aprendido todas estas cosas, hermano. Hemos aprendido que sí, fuimos manipulados, sí, fuimos manipulados con este tema del dinero, pero cuando lo vemos desde la perspectiva de lo que la, el beneficio para los pobres, la ofrenda para el sacerdote, el diezmo para el levita, el segundo diezmo, la terumá, decimos, Padre, de verdad que nos quedamos cortos con todo lo que deberíamos de dar. Nos quedamos cortos. Y a veces preguntamos por qué no somos bendecidos. Porque muchas veces seguimos pensando en nosotros. Y esa es la realidad. Seguimos pensando en nosotros. Seguimos pensando en lo que ah, seguimos pensando en lo que puedo beneficiarme, lo que no, imagínate lo que yo puedo hacer con estos 50, 100, $200. No, no, mejor me quedo con ellos. Pero eso, como vimos, de alguna manera, eso se trata de egoísmo y se trata de estar cerrando el corazón. Y le dije todo esto de los nombres no para que usted vea que, mira, bien espléndido el hermano, no, sino para que usted vea que de alguna manera yo siempre digo mis maestros, pero así como yo digo mis maestros, también estoy constantemente honrándolos porque sé que me he beneficiado mucho de estos tres grandes hombres que han ayudado mucho a mi vida y lo seguiré haciendo mientras el Eterno me dé fuerzas, el Eterno me ayude. Seguiré siendo recíproco con las gentes que me han bendecido. Esto era la parte de los obsequios a los pobres. Si usted quería saber algo del diezmo, déjeme decirle que tenemos que regresar a estudiar un poquito más, porque el diezmo no es como nos lo enseñaron y no es como nos lo siguen enseñando. Y aunque hoy no podemos dar diezmo, quede bien claro, hoy no podemos dar diezmo, pero sí podemos aplicar los principios de justicia y bondad, ser recíprocos y ayudar al pobre, al huérfano, al necesitado, siempre que podamos hacerlo. Y, y, y podemos seguir siendo de mucha bendición. Así es que espero que esta enseñanza haya sido de bendición, le haya ayudado a entender un poquito uno de los temas más controversiales que existe dentro de raíces hebreas, mesianismo, que es el diezmo, el dar y todo esto, porque siempre estamos pensando, no, pero, y aunque el diezmo es sagrado para el levita y el Cohen, sí podemos aplicarlo de una buena manera con nosotros, con el pobre. Sería bueno, sería genial que las congregaciones, dice aquí, pasaban día tras día para recoger alimentos, recoger cosas para darle a los pobres. Sería genial que hubiera un tipo de despensa o tipo de cosas en donde la gente trajera, mira, hoy compré 2 libras de frijol para mí, compré 2 libras aparte para el necesitado cuando haya necesitado y tener despensas, tener cosas en las cuales poder ayudar, porque de esa manera estamos haciendo la justicia y la bondad en aquellos necesitados. Familia, regresamos la próxima semana. Espero que regrese, espero que no se haya espantado, espero que siga viniendo y aprendiendo. Vamos a hablar acerca de Terumot, las leyes de Terumot. Ya, leyes de Terumot. Cómo se hacía la Terumat y todo este tipo de cositas. Y vamos a terminar con esta parte del libro. Sigue la siguiente. Todo esto va a ser de ello. ¿Qué hemos aprendido hasta el día de hoy? Hemos aprendido cómo alimentarnos, hemos aprendido cómo orar, hemos aprendido cómo honrar la Torah en nuestro diario vivir, estamos aprendiendo lo de los diezmos, hemos aprendido las cosas que se pueden hacer y lo que no se puede hacer en Shabbat. Así que usted puede decirme, ¿vale la pena estudiar Mishneh Torah, sí o no? La respuesta va a ser sí.
porque crecemos y aprendemos. Familia, que el Eterno les bendiga, que el Eterno les guarde. Nos vemos la próxima semana. Shalom, bendiciones.